nueva serie del devocional semanal de la Casa de la Bendición en Concordia. Soy el pastor Horacio Alcaraz y continuamos con este tema que hemos comenzado hace unas semanas atrás acerca de lo que ocurrió allí en la cruz, lo que realmente aconteció en la cruz de Cristo y cuáles son las implicancias para nuestras vidas y cómo lo que Cristo hizo allí en la cruz nos afecta de manera determinante. Esta semana el tema principal lo voy a extraer de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y el tema es así: Jesús por nosotros se hizo pecado. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Durante esta semana voy a intentar explicar el significado de este texto, tratar de exponer esta verdad tremenda que sé que nos va a impactar, sé que va a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con respecto al sacrificio de Jesús en la cruz. Y como leímos recién, este versículo expresa mejor que ningún otro versículo de la Biblia la gran realidad de la sustitución. Lo dijimos hace unas semanas atrás, que centralmente lo que en la cruz ocurrió fue una sustitución. La Biblia nos enseña la doctrina de la sustitución, revela la verdad de la sustitución. Esta verdad está justamente en el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Y vamos a recordar, al leer este pasaje, porque estamos hablando de sustitución, y este versículo lo refleja mejor que cualquier otro versículo, tenemos que recordar que eso justamente era lo que se perseguía en los sacrificios que se llevaban adelante en el Antiguo Testamento. Cuando el israelita traía el animal al tabernáculo o al templo para que el sacerdote lo sacrificara, no era simplemente un ritual que un judío, un israelita tenía que cumplir como una obligación, sino que había sido instituido porque tenía un simbolismo, un significado muy fuerte para hacerle recordar a cada uno de los israelitas que su pecado demandaba un castigo, demandaba un juicio, demandaba un sacrificio. En otras palabras, como dice también Pablo en otra parte en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Dios le permite al pueblo de Israel, le instruye al pueblo de Israel las ceremonias, los rituales de los sacrificios, para que en vez de morir ellos, justamente el animal muriera en lugar de ellos. En otras palabras, el animal representaba al pecador. El sacerdote tomaba el animal, lo ponía en el altar a ese animal inocente y era sacrificado en lugar del que lo ofrecía, en lugar del pecador. Allí vemos un fuerte símbolo. Es una simbología muy fuerte de lo que justamente era necesario para satisfacer la justicia de Dios, que reclamaba castigo por el pecado del hombre. El animal inocente moría en lugar del pecador que ofrecía a ese animal por su propio pecado. Esto estaba ilustrando simbólicamente y proféticamente el sacrificio perfecto que el pueblo de Israel estaba esperando que un día iba a ser hecho por el pecado de toda la nación. Dios había prometido al pueblo de Israel, le había prometido a la humanidad, incluso en el capítulo 3 de Génesis, un Salvador. El Salvador vendría a resolver el problema del pecado, de la separación del hombre con Dios. Y justamente estos sacrificios que se hacían como un símbolo y en espera de un sacrificio que sería hecho de manera perfecta en el tiempo futuro, tenía sus limitaciones, porque la sangre de estos animales
no limpiaban la conciencia culpable del pecador ni cambiaban el corazón del pecador. En otras palabras, hacían su ritual, hacían su ceremonia, hacían su sacrificio, pero ellos seguían siendo iguales. Ellos no cambiaban, ellos seguían teniendo una conciencia culpable, todavía llevaban sobre sí el sentimiento de culpa, todavía llevaban sobre sí el sentimiento de condenación, todavía tenían un corazón que no amaba a Dios, que no obedecía a Dios de verdad, que lo hacían, que lo amara de todo corazón. Y justamente en el tiempo perfecto, Dios determinó enviar a su Hijo a este mundo. Y acá vemos el propósito por el cual Dios envía a su Hijo a este mundo. Y es notable que en la primera aparición pública de nuestro Señor Jesucristo, allí en el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando a los judíos que venían a expresar su arrepentimiento, dice que Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, le puso un título, lo llamó de cierta manera muy especial, pero también muy significativa, que todos los israelitas que estaban allí entendieron claramente el significado de ese nombre. Cristo apareció en el río Jordán y Juan el Bautista lo llamó de esta manera. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás para nosotros esas palabras no tienen mucho significado, pero para los judíos, para el pueblo de Israel que estaban esperando el sacrificio perfecto que tenía que ser hecho para que ellos sean verdaderamente libres del pecado, de las consecuencias del pecado, de la culpa del pecado, de la maldición que trae el pecado, y sus vidas pues realmente puedan ser transformadas y cambiadas para amar y honrar a Dios de corazón. Cuando escucharon esa expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendieron a qué se refería Juan el Bautista. Esta expresión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo, acá en 2 Corintios 5:21, usa una expresión hablando también de Jesús, pero ya no le dice Cordero de Dios, sino que dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, al que no conoció significa que este Cordero sacrificado no era como los corderos que los judíos sacrificaban en la antigüedad. Cristo era perfecto, era un Cordero sin defecto, sin mancha, Él, el que no conoció pecado. Por esto mismo, Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y esta es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Gente, si la muerte de Cristo, solamente porque murió, eso puede lograr para nosotros la salvación, si nosotros creemos eso, estamos equivocados. La muerte de Cristo logró para nosotros la salvación porque el que murió ahí en esa cruz fue un hombre perfecto. Fue un hombre sin pecado, que no conoció pecado. No era cualquier hombre, alguien que no conoció pecado, porque de otra manera su muerte no hubiera tenido ningún valor, no tendría ningún significado para nosotros. Hubiera sido un sacrificio más de alguien bueno que vino y murió de manera injusta porque la gente de su tiempo no lo quería o no lo entendía. Pero el poder de la muerte de Cristo radica en que Él no tenía pecado. Y como Él no tenía pecado, entonces su muerte y su sangre pueden librarnos a nosotros del pecado. Murió en nuestro lugar, sin pecado, en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores, y murió en nuestro lugar, sin pecado, siendo perfecto, siendo Él sin defecto alguno, para que nosotros, por medio de la fe solamente en Jesucristo, podamos ser salvos, podamos recibir una conciencia limpia y podamos tener un corazón cambiado, que ame a Dios, que honra a Dios y que lo obedezca con todo el corazón. La clave, el poder de la muerte de Cristo es que Él radica en esto, en que Él
era absolutamente perfecto y sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.